Bueno, vamos a empezar esta charla, esta conversación, ¿sí? Eh, Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Marcos Calizaya. Yo soy licenciado en psicología. Tengo la especialización en psicología cognitiva conductual y también en la parte privada, digamos, trabajo con adolescentes y adultos. Y también tengo formación en lo que es psicología deportiva, ¿sí? Y en la charla del día de hoy, más que nada, quiero presentarles sobre el modelo de trabajo que nosotros estamos realizando en el servicio penitenciario de Jujuy, ¿sí? Así que vamos a empezar esta charla. Les voy a compartir la pantalla para que esto sea lo más ameno posible. Antes que nada, gracias a todos por su participación. Sabemos de que estamos viviendo en una situación complicada por esto de la pandemia. Estamos acá justamente para poder compartir saberes, compartir experiencias y espero que lo disfruten, ¿sí? Bueno, el día de hoy, más que nada, quería compartirles a todos ustedes un poco sobre los aportes de la terapia conductual en contextos de encierro, ¿sí? Sabemos de que la terapia cognitiva conductual es una terapia, podemos decir, una de las más recientes dentro de lo que es la psicología, y la psicoterapia cognitivo-conductual en este último tiempo ha tenido importantes avances, ¿no? Se ha podido trabajar en diversos ámbitos, en diversas instituciones, y en este caso les voy a presentar un poco sobre la terapia cognitivo-conductual en contextos de encierro, ¿sí? Les voy a presentar el día de hoy un modelo de trabajo que hemos diseñado con un par de colegas que trabaja con lo que es la problemática de abuso sexual, ¿sí? Antes de empezar, me gustaría un poco brindar todo mi apoyo. Sabemos de que estamos viviendo aquí en la provincia de Jujuy una situación muy compleja, muy difícil, y trabajar con este tipo de problemáticas, la verdad que implica poner en juego una serie de habilidades, ¿sí? Es lo que yo llamo, para la gente que por ahí sabe un poco sobre lo que son terapias contextuales, mantenernos en una forma dialéctica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La dialéctica vendría a ser como un punto medio entre dos cosas totalmente opuestas, ¿sí? Nosotros trabajamos con lo que es abuso sexual, trabajamos con los agresores, ¿sí? Pero no dejamos de lado el trabajo con las víctimas, y eso también es sumamente importante, y una de las habilidades terapeutas que trabajamos en este tipo de problemáticas es mantenernos de manera dialéctica, ¿sí? Así que todo mi apoyo a las personas que están atravesando o han atravesado una situación asociada a este tipo de problemáticas, ¿sí? Me gustaría que la charla del día de hoy, por ahí, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden colocar en el chat, o sería mucho mejor si se animan a hablar también, ¿sí? A medida que voy desarrollando esta presentación, ¿sí? Quiero agradecer también especialmente al Colegio de Psicólogos que me permitió, junto con un par de colegas, poder socializar este tipo de conocimientos, que nos parece sumamente importante y sumamente enriquecedor poder socializar conocimientos, ¿sí? Yo voy a hablar ahora sobre la terapia de regulación emocional enfocado en el abuso sexual, ¿sí? Es una terapia muy novedosa, ya les voy a explicar por qué. Para empezar, está regulada, al igual que cualquier otra institución, también por una serie de normativas. Y nosotros básicamente partimos de la ley 24.660, ¿sí? En relación a la ejecución de la pena privativa de la libertad. En esta ley lo que plantea es un régimen de progresividad, ¿sí? Por la cual va a ir transitando la persona que de alguna manera ha cometido un delito, ¿sí? Y ha sido penado. Acá yo quiero un poquito remarcar cómo es el proceso, ¿sí? Básicamente, la persona atraviesa por diferentes etapas, ¿sí? ¿Qué es lo que contempla esta ley? Que es el periodo de observación, el periodo de tratamiento, el periodo de prueba y el periodo de libertad condicional, ¿sí?
La idea no es hablar sobre la ley, sino hablar básicamente en dónde está nuestra intervención como psicólogos, ¿sí? Nosotros básicamente nuestro trabajo tiene que ver más que nada desde el periodo de tratamiento hasta el periodo de libertad condicional. Ya les voy a explicar cómo es el trabajo que nosotros hacemos en la institución penitenciaria. Una de las aspectos importantes que plantea esta ley es, por ejemplo, básicamente la asistencia médica, y en los artículos 143 y 145 hace referencia a este tipo de asistencias, ¿no? Donde el interno tiene derecho a la salud, a una asistencia médica, y en el artículo 145 lo que se incorpora tiene que ver con la cuestión vinculada a estudios psicológicos y sociales, y también es muy importante tener en cuenta el tratamiento que ellos reciben, ¿sí? Dentro de la institución penitenciaria, como es la terapia de regulación emocional. Este tipo de terapia básicamente surgió a partir de una experiencia, ¿sí? Que nosotros aquí en el Servicio Penitenciario de Jujuy, en este tiempo que llevamos, desarrollamos con un par de colegas, ¿sí? Eh, Nosotros antes de armar este modelo terapéutico empezamos a trabajar con la experiencia del grupo de alcoholismo en contextos de encierro, ¿sí? En el 2018 lo que nosotros hicimos fue crear un dispositivo terapéutico, más que crear es llevar a un espacio, un dispositivo terapéutico para internos que, digamos, tenían alguna problemática asociada al del cual se derivaban muchos delitos, básicamente, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros hemos podido observar es que la mayoría de los internos que acudían a este tipo de terapia básicamente estaban privados de su libertad por una serie de conductas delictivas. Los que más prevalecían en aquel momento y prevalecen actualmente tienen que ver con causas asociadas a homicidios, femicidios, hurto y abuso sexual, y sus diversas variantes, ¿no? Abuso sexual hacia niños, niñas, adolescentes, a personas adultas, ¿sí? Es toda una problemática muy compleja de la cual nosotros hemos partido justamente en esta experiencia grupal. Y por otro lado, una de las cosas que nosotros podíamos observar, digamos, como profesionales, tenía que ver con la Ujú. ausencia de tratamientos, ¿sí? Y extramuro básicamente, donde no habían terapias o no habían básicamente trabajos que estuviesen asentados en modelos de eficiencia y eficacia, ¿sí? Es decir, en una terapia que esté sustentada científicamente para problemáticas puntuales, ¿sí? Porque para otros trabajos que se venían haciendo, se venía trabajando, digamos, en este contexto, ¿no? Y por otro lado, una de las cosas que también nos parece importante es poder resaltar los aspectos económicos, como el tiempo que lleva a iniciar un proceso terapéutico, los recursos humanos, los recursos materiales, ¿sí? A nosotros nos pasaba, por ejemplo, de que los internos que iban a terapia extramuros, es decir, en instituciones del servicio público, muchas veces no tenían como cierta continuidad en el tratamiento por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, recibían asistencia con un profesional, un psicólogo, y por ahí obtenían un turno dentro de, por ejemplo, 15 días con suerte o mucho más, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta los tiempos que se trabaja dentro de la terapia. Por otro lado, es todo un proceso, la gente que trabaja en una institución penitenciaria también debe saberlo, es todo un proceso y una logística el traslado, ¿no? Que se debe hacer para sacar a los internos a que puedan hacer tratamientos extramuros, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta toda esta cantidad de problemáticas, nosotros decidimos plantear junto a las autoridades del servicio penitenciario un modelo de trabajo que ya lo veníamos como ideando en base a nuestros estudios con mis colegas, que ya les voy a presentar de qué se trata, ¿sí? Así que, bueno,
En relación a la eficiencia de los tratamientos para agresores sexuales, ¿sí? El grupo que está conformado, digamos, los que coordinamos esta terapéutico, tiene una formación diversa, ¿no? Tenemos una psicóloga de una orientación más gestáltica, otra con una orientación más sistémica, yo lo que hago es terapia cognitivo-conductual, y lo que hicimos básicamente es poder integrar algunos puntos en común de estos modelos terapéuticos y poder llevarlo a elaborar este trabajo con agresores sexuales, ¿sí? En relación a la eficacia de los tratamientos para este tipo de problemáticas, los tratamientos de orientación cognitiva conductual básicamente son tratamientos con mayor o que han mostrado mayor nivel de efectividad, ¿no? Es un tratamiento estándar para agresores sexuales diseñado por Marshall en Canadá y que fue empleado en todo el mundo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es tomar este modelo terapéutico de Marshall, es un modelo más de terapia cognitiva clásica, y lo que hicimos fue integrarlo con algunos aportes que ya le voy a explicar cuál es nuestro modelo terapéutico, ¿sí? Se ha podido comprobar de que el formato grupal para este tipo de trabajo terapéutico también presenta mayor nivel de efectividad, y los componentes básicos de este tipo de programa básicamente trabaja con lo que son distorsiones cognitivas, ¿sí? La gente que por ahí viene de esta orientación o de esta formación sabe a qué hacemos referencia cuando hablamos de distorsiones cognitivas, ¿sí? Otro de los componentes básicos de este modelo de Marshall, se trabaja mucho con la empatía con la víctima. Esto es algo que también nosotros lo tomamos y lo trabajamos. Y en la última etapa de tratamiento se trabaja con lo que es prevención de recaídas, ¿sí? Bien. Eso es básicamente lo que propone hoy en día la ciencia en relación a la eficacia de los tratamientos para agresores sexuales. Antes de hablar un poco sobre nuestro modelo terapéutico, yo acá les traje un par de estadísticas para que podamos plantearnos y podamos reflexionar sobre este tipo de problemáticas, ¿no? Que actualmente es un tema que lo vemos a diario, ¿sí? En general, algunas estadísticas, estos datos se van actualizando, ¿no? Pero una de las estadísticas más recientes a nivel nacional, que está propuesta por la página Argentina Unida, que es una página a nivel nacional, ¿sí? Ha recabado datos en relación a dónde, por ejemplo, se produce un abuso sexual, ¿sí? En general estamos hablando. Y uno de los datos llamativos es que un 53% se produce en el hogar de la víctima, ¿sí? Por ahí muchos, cuando hablamos de abuso sexual, tenemos la idea de que las agresiones sexuales se producen en otro espacio fuera del hogar, pero mayormente lo que prevalece tiene que ver con que la mayoría de los abusos sexuales se producen dentro de la casa de la víctima, ¿sí? Un 18% en la vivienda del agresor y un 10% en casa de un familiar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la edad de las víctimas? Que eso también tiene mucho que ver con el modelo de trabajo que nosotros hacemos. Un 47%, ¿sí? Del total, lo que se pudo observar es que las víctimas tienen entre 6 y 12 años, ¿sí? Y un 28% entre 0 y 5 años, ¿sí? Por debajo, en un 25%, entre 13 y 17 años. Ahora, ¿quiénes son los agresores? ¿Sí? Mayormente los agresores con un componente familiar importante. Un 75% tiende a ser un familiar, de los cuales un 40% es el padre, y un 16% el padrastro, que eso también lo vamos trabajando en la terapia. Y en relación a los agresores, prevalece con un 89%, los agresores suelen ser personas de sexo masculino y un 7% femeninos, ¿sí? Y en relación a la edad, fíjense si tienen en cuenta estos valores, un 49% de las personas que son agresoras tienen entre 18 y 40 años.
que son mayormente los que prevalecen en esta ranga etaria, quienes concurren a este dispositivo terapéutico. Otro dato importante que también hay que tener en cuenta está asociado a lo que es la reincidencia, ¿sí? Está comprobado, y esto es una estadística que nosotros lo vamos viendo también en nuestro trabajo, y esto también es como para poder elaborar futuras líneas de investigación, ¿sí? Quienes reinciden en delitos sexuales lo hacen durante un periodo entre 2 y 3 años, ¿sí? Siguiente al cumplimiento de la pena. Por eso es sumamente importante trabajar en él una vez que, digamos, la persona recibe el beneficio de la libertad, ¿no? Es sumamente importante el trabajo que también se puede hacer afuera de la institución. En relación a la reincidencia, la mayoría de los agresores sexuales suelen haber cometido otro tipo de delitos, ¿sí? En general, las personas, no todas, pero las personas que han cometido este tipo de delitos suelen tener un estilo de vida muy desorganizado, ¿sí? Y una de las cosas que trabajamos en la terapia tiene que ver con poder organizar algunos aspectos importantes de la vida de la persona, del agresor, ¿sí? Por otro lado, también las personas que han cometido o que tienden a ser reincidentes más que nada, suelen tener características antisociales de personalidad, que eso también nosotros los evaluamos al momento de ingresar a la terapia. Suelen tener desviaciones en relación al deseo sexual, suelen tener fuertes distorsiones cognitivas, y esto también lo vemos nosotros en el análisis de los datos y en los expedientes, que las personas que han cometido este tipo de delito, los reincidentes en general suelen utilizar la fuerza y suelen también generar un daño hacia la víctima, ¿sí? Un daño a nivel físico, a nivel psicológico, ¿sí? Y básicamente son personas con alto nivel de impulsividad y suelen ser personas carencia de empatía, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo trabajamos con la entrevista en este tipo de casos. En relación al abuso sexual, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo susceptibles de modificación terapéutica? Es decir, ¿qué cosas se puede trabajar desde la terapia según la evidencia científica y según nuestra práctica que podemos observar diariamente? En general, básicamente la terapia apunta a trabajar con lo que son las distorsiones cognitivas, es decir, la manera en cómo la persona procesa la información en relación a la sexualidad, ¿sí? Un factor de riesgo que también influye muchísimo, susceptible de modificación, tiene que ver con que los agresores suelen tener escasas habilidades sociales, ¿sí? Nosotros en la terapia en todo momento modelamos y trabajamos con habilidades sociales. Suelen ser personas con un déficit en la regulación emocional, es decir, que suelen ser personas muy impulsivas, suelen ser personas que le cuesta regular justamente las emociones, y nuestra terapia apunta a eso. Las personas, digamos, también suelen tener una ausencia de habilidades en resolución de problemas. Hay una ausencia o una baja de empatía hacia la víctima, ausencia de compasión y tolerancia al malestar. Y en general las personas que han cometido este tipo de delito suelen tener antecedentes estresantes y traumáticos en la infancia, ¿sí? No en todos los casos, pero sí sucede de que las personas que también presentan bajo nivel cultural, bajo nivel de instrucción, también suele ser un factor de riesgo, ¿no? También hay un déficit en la socialización sexual. Esto es algo súper importante que nosotros los evaluamos en la entrevista, cómo es el proceso de socialización sexual, así como existe la socialización desde la infancia, la adolescencia y la adultez. Básicamente, a nivel sexual también ocurre cierto déficit, ¿sí? Que muchas veces influye en que la persona cometa este tipo de delito. En algunos de los casos, podemos decir de que las conductas asociadas al abuso sexual en la infancia
tiene que ver con experiencias de aprendizaje vicario o aprendizaje por observación. Seguramente alguna vez han leído un poco de Bandura y él habla de que muchas de las conductas, entre ellas la violencia, suele ser adquirido producto de observación, ¿sí? Cuando uno empieza también a poder indagar y la persona nos va relatando su vida, cómo fue su experiencia en las primeras etapas de la vida, las personas que han cometido este tipo de delitos suelen tener la exposición a la sexualidad de manera muy temprana, ¿sí? Y algunas de las cosas que también constituye un factor de riesgo tienen que ver con las características psicopatológicas de la persona. Por ejemplo, la persona suele tener como antecedente problemas de conducta, qué sé yo, en el nivel primario, secundario, alto nivel de impulsividad, suele haber algunos trastornos esquizoides, suelen ser personas muy dependientes, evitativas, y también, como yo les decía en la experiencia del grupo GOA, suelen ser personas con problemas de consumo. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros tenemos en cuenta al momento de poder realizar una evaluación? ¿Sí? Lo que ustedes están observando vendría a ser lo que llamamos en terapia cognitiva conductual análisis funcional de la conducta, ¿sí? El famoso ABC, ¿sí? Básicamente el antecedente que tiene que ver con las experiencias pasadas de la persona, no necesariamente tiene que ver con acontecimientos inmediatos, sino tiene que ver con la historia de vida de la persona, ¿sí? Una de las cosas o de los factores predisponentes que lleva a que una persona cometa este tipo de conductas, como yo les venía diciendo, tiene que ver con que algunas personas han sido víctimas de abuso sexual en su infancia o en su adolescencia, ¿sí? Suelen ser personas que han tenido una educación sexual restrictiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir una educación sexual? Bueno, son familias donde, por ejemplo, sobre la sexualidad no se habla, ¿sí? Porque es mala palabra. Entonces, por ahí la persona suele tener este tipo de experiencia, ¿no? La persona suele haber tenido experiencias de aislamiento social, exposición temprana a la pornografía, por ejemplo, déficit en habilidades sociales, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las conductas? Bueno, acá yo simplemente les menciono algunas, ¿no? Que están asociadas al abuso sexual, como cogniciones distorsionadas, acercamiento, juegos, coito contra la víctima, ¿sí? Y la respuesta fisiológica tiene que ser la respuesta sexual, ¿sí? La persona cuando comete este tipo de conductas, ¿sí? Fíjense que las consecuencias que obtienen suelen ser a corto plazo, satisfacción sexual, esto se mantiene por refuerzo positivo, y hay, digamos, una disminución en los sentimientos de inseguridad. En general, las personas que cometen conductas suelen ser como muy inseguras o les cuesta relacionarse, por ejemplo, con personas de su edad al momento de establecer una relación vincular, ¿no? Y las consecuencias a largo plazo básicamente tienen que ver con que la persona al cometer este tipo de conducta suele presentar una ausencia para poder regular su conducta y lo que obtiene es la medida judicial, es decir, obtiene un castigo positivo, ¿sí? No me voy a adentrar mucho acá porque el objetivo no es justamente hacer un análisis funcional, sino explicarle cómo es nuestro modelo de trabajo. Una de las cosas que nosotros hacemos y que personalmente yo lo suelo hacer al momento de hacer un informe, porque nosotros trabajamos en equipo, ya les voy a explicar en qué momento hacemos el informe y todo eso. Una de las cosas que yo hago es hacer este modelo de análisis funcional, ¿sí? Fíjense que parece difícil, pero no es tan difícil, digamos. Son figuras que yo suelo utilizar, que por ahí los terapeutas cognitivos conductuales trabajamos mucho, que es el famoso diagrama de conceptualización de caso, donde, por ejemplo, las figuras que están en rombo, ¿sí? Tienen que ver con
sucesos o acontecimientos que ha vivido la persona, que suelen ser acontecimientos que no se tienden a modificar, son situaciones o sucesos inmodificables. Por ejemplo, este es el caso de una persona que en su infancia ha sido víctima de abuso sexual, ¿sí? Y por ahí las figuras geométricas que están en formato más, por ejemplo, acá tenemos un círculo, ¿sí? Suelen ser cuestiones que nosotros lo trabajamos en la terapia y que pueden ser modificadas, ¿sí? Y al final, fíjense en la parte derecha, nosotros lo que hacemos es evaluar las consecuencias a corto y a largo plazo que ha obtenido la persona, ¿sí? Porque esto es lo que nos permite también a futuro poder establecer consideraciones más de tipo pronósticas, ¿sí? Aunque establecer pronóstico de la conducta humana suele ser muy complicado también, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, voy a empezar a explicarles un poquito sobre la terapia que nosotros brindamos en la institución. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacerme antes de continuar. Si alguien se anima, puede prender el micrófono, la cámara. A mí me quedó una duda con respecto al ¿Sí? análisis. Hola, sí, no sé si se escucha. Sí, hola Franco. Todo bien. Sobre el análisis funcional que explicaste en las tres partes sobre antecedentes, conducta y consecuente. Por ejemplo, Sí, en la primera parte, no sé si lo tenés acá, en los sí, antecedentes, ahí por lo comparto. ejemplo, más allá de estos factores que aparecen acá, ¿cuáles serían todos aquellos, por ejemplo, eventos privados que aparecen antes de que se pase a la conducta, por ejemplo? Eventos privados. Mira, ahí justamente eso lo íbamos a colocar, pero te lo voy a responder cuando empecemos a hablar sobre las distorsiones cognitivas que suelen aparecer en este tipo de conductas, ¿sí? Cuando empecemos a hablar sobre el módulo que trabaja con distorsiones cognitivas. Pero es muy buena observación porque justamente acá es sumamente importante y juega un rol, yo diría, preponderante que antecede a la conducta problema, los pensamientos. Ah, fantástico, dale, muchas gracias. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Bueno, seguimos. Bien, bueno, les voy a explicar un poco sobre qué es la terapia de regulación emocional, ¿sí? La gente que por ahí está formada en terapias contextuales o de tercera generación, capaz que conoce un poquito, ¿sí? De lo que es. De todas maneras, igual ahora a las 6:30 acá en Argentina, hay otro par de colegas que van a dar otra charla que es sumamente interesante y van a desarrollar lo que son las terapias contextuales, ¿sí? Yo estoy acá viendo el tema del tiempo. Nosotros básicamente trabajamos con lo que es la regulación emocional, ¿sí? De las terapias cognitivas clásicas, porque justamente la emoción suele ser un papel preponderante en el desarrollo de una conducta, ¿sí? Una conducta funcional o disfuncional, ¿sí? La terapia de regulación emocional es una terapia súper nueva que aquí en Jujuy lo implementamos por primera vez en el año 2019, el año pasado, y nosotros nos basamos en nuestra terapia en una serie de premisas, ¿sí? La premisa número uno dice de que la socialización sexual no es un mero automatismo, sino es producto de aprendizaje, ¿sí? En segundo lugar, nosotros adoptamos una perspectiva no estigmatizadora, sino plenamente educativa, ¿sí? Y al ser educativa, muchas de las conductas problema, en este caso un abuso sexual, por ejemplo, puede ser susceptible de modificación, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante hasta qué punto se puede o no se puede modificar, ¿sí? Y en tercer lugar, por cada abordaje terapéutico que nosotros realizamos, también prevenimos futuros delictivos, ¿sí?
nuestro trabajo es por y para las víctimas, ¿sí? Esto también es prevención, ¿no? Porque por ahí se habla mucho de lo que es la prevención en este tipo de conductas, pero el hecho de trabajar en un contexto de encierro donde sabes que una persona a futuro va a obtener su libertad, también si vos lo trabajás terapéuticamente, esto puede ser susceptible de modificación y por ende nosotros también hacemos prevención, ¿sí? Y eso es sumamente importante. ¿Qué pasa con el tema de la socialización sexual? Fíjense que anteriormente yo le decía de que la socialización sexual no es un mero producto de aprendizaje azaroso, podría decirlo de esa manera, sino es básicamente producto de aprendizaje. ¿Por qué? Básicamente en la pubertad suele haber un despertar sexual repentino en algunas personas con educación e información escasa, ¿sí? La persona que básicamente suele tener un déficit o un fracaso en esta socialización sexual suele tener experiencias de relaciones sexuales no consentidas. Muchas veces la persona que ha cometido un delito al indagar este tipo de cosas, la misma persona se da cuenta de que en algún momento de su vida también ha sido víctima de abuso sexual, ¿sí? En el fracaso de la socialización sexual también suelen haber distorsiones cognitivas, que ya les voy a explicar cuáles son las que mayormente aparecen, y hay ausencia o carencia de instrucción, ¿sí? En relación a la sexualidad o en relación a cuestiones básicas, por ejemplo, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes. Hay personas que te dicen, bueno, yo no sabía que lo que estaba haciendo era un delito, porque la persona con la cual he abusado también me incentivó a que lo hagamos, ¿no? Muchas veces la persona suele desconocer cuestiones legales, ¿sí? Que por ahí esto se debe al bajo nivel cultural, ¿no? De la persona. ¿Qué es la terapia de regulación emocional? ¿Sí? La terapia de regulación emocional que nosotros diseñamos acá en la provincia de Jujuy es el primer dispositivo grupal en la provincia de naturaleza protocolizada, ¿sí? Esto quiere decir de que nosotros en nuestro programa trabajamos con 19 sesiones grupales, ¿sí? De naturaleza semiestructurada. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros a medida que avanzamos en la terapia, que esto lo va también planteando cada grupo, ¿sí? Trabajamos diferentes tipos de temáticas en cada sesión. Pero básicamente, supongamos que una sesión, un componente básico de la sesión que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, con distorsiones cognitivas o regulación emocional, puede durar más de 2 o 3 sesiones, ¿sí? Es decir, de que este número 19 es tentativo, lo que sí no dejamos de lado nuestros objetivos, pero a veces este número 19 se puede convertir en más sesiones, ¿sí? El año pasado tuvimos la experiencia de extender todo un año en el trabajo terapéutico que nosotros veníamos haciendo. Este modelo de trabajo combina lo que es psicoterapia individual, ¿sí? Y terapias de seguimiento. Que las personas que ingresan al dispositivo terapéutico de manera grupal, ¿sí? También hacen un seguimiento individual con las colegas que trabajamos, que somos 3 los coordinadores de esta terapia. Nosotros hacemos un seguimiento individual y unas terapias individuales con los internos que acceden al dispositivo terapéutico, ¿sí? Sumado al seguimiento, ¿sí? Que realizan las colegas del gabinete criminológico, ¿sí? Porque muchas veces nosotros también solemos intercambiar algunas opiniones, solemos intercambiar información sobre los procesos terapéuticos y el trabajo que realizan las colegas del gabinete también es sumamente importante que nosotros lo tenemos en cuenta. La terapia cognitiva conductual, básicamente desde la clásica, digamos, es un aporte importante a nuestro trabajo, pero nosotros también incorporamos lo que es el modelo integrativo en psicoterapia y terapias contextuales con base en mindfulness.
¿sí? Ya les voy a explicar cómo incorporamos nosotros el mindfulness a este tipo de terapia. Bueno, ¿cuáles son los puntos básicos que nosotros tenemos en cuenta al momento de desarrollar este tipo de terapia? ¿Se acuerdan seguramente ustedes cuando iban al secundario o la gente que por ahí le gusta mucho la filosofía, habrá escuchado hablar de Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles decía de que el hombre es un animal racional que tiene razón o palabra, ¿sí? Y acá nosotros muchas veces tenemos en cuenta que en algunas conductas, como es en el caso de un abuso sexual, muchas veces la persona como que no puede evaluar las consecuencias de sus acciones, se deja guiar por sus impulsos, y acá nosotros remarcamos el aporte de un reconocido médico argentino, que es López Rossetti. Él tiene un libro muy lindo que se llama Emoción y Sentimientos, y él dice de que nosotros las personas en realidad no somos seres racionales, sino somos seres emocionales que razonan, ¿sí? Y acá muchas veces por ahí la persona que inicia este proceso terapéutico se da cuenta de que tiende a ser víctima de sus impulsos, de sus emociones, sin poder mediar la razón. ¿Sí? Es por eso que nosotros apuntamos no solamente a la cuestión asociada a lo cognitivo, a lo racional, sino también apuntamos a lo que está relacionado con lo emocional. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de este modelo terapéutico? En primer lugar, que eso lo trabajamos en todo momento desde el inicio, tiene que ver con que la persona pueda reconocer la causa del delito, ¿sí? La persona que suele ingresar a la terapia suele tener cierto reconocimiento, ¿sí? Las psicólogas de gabinete criminológico, que son las encargadas de realizarnos las derivaciones correspondientes, muchas veces son las que trabajan previamente para incorporarlo después a la terapia, ¿sí? Aquí el paciente que ingresa al dispositivo terapéutico suele estar en la etapa de precontemplación o contemplación del problema, ¿sí? Estos contemplación, acción y todo eso, nosotros lo tomamos de los estadios de cambio de Prochaska bien, y Di Clemente, que ellos trabajan mucho con problemas de consumo, ¿sí? Esto es lo que justamente aporta la terapia integrativa, estadios de cambio. Muchas veces las personas que ingresan al dispositivo terapéutico suelen tener cierto nivel de reconocimiento en relación a la causa, ¿sí? Otro de los objetivos con los cuales nosotros trabajamos tiene que ver con que la persona pueda regular sus emociones implicadas en el abuso sexual. Hacemos mucho hincapié en lo que es psicoeducación emocional, ¿sí? Otro de los objetivos básicos es que la persona pueda reestructurar sus cogniciones erróneas implicadas a un abuso sexual, pueda empatizar con la víctima, que es sumamente importante, y en la fase final nosotros lo que hacemos es prevención de recaídas y mantener soluciones, ¿sí? Entraríamos en lo que Prochaska habla de etapa o estadio de acción, ¿sí? Y uno de los objetivos súper importantes que nosotros buscamos con esta terapia es que la persona pueda neutralizar las conductas disfuncionales, en este caso, conductas asociadas a un abuso sexual. Porque muchas veces, y acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis, las conductas de las personas obedecen mucho a las características de personalidad, ¿no? Entonces, pueden haber personas de que tienen ciertas características más de tipo psicopática, ¿no? Entonces, por ahí es más difícil trabajar con cuestiones asociadas a la empatía, a la regulación emocional, y lo que hay que trabajar es con terapia netamente conductual, ¿sí? Porque es más difícil de modificar cuestiones asociadas a la emoción, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es la estructura del programa? ¿No? Entonces por ahí es difícil trabajar con cuestiones. Hola, hola. ¿Hay alguien que quería hacer una pregunta?
Bueno, seguimos y si no, si quieren lo podemos hacer al final o me lo anotan en el chat, Perdón, ¿sí? ahí en el chat hay unas preguntas. A ver, a ver. Voluntaria que me gustaría que lo pueda leer, puede ser. Marcos, ¿cómo se aseguran de que la empatía que se Sí, genera a nivel afectivo y no solo a nivel cognitivo? por todo. ¿Cómo se aseguran de que la empatía que se genera es a nivel afectivo y no solo a nivel cognitivo? Bien, sí, sí, acá lo tengo. Sí, perfecto, gracias. ¿Cómo la empatía que se genera sea a nivel afectivo y no solo a nivel cognitivo? Bien, buena pregunta. Nosotros cuando con empatía hacia la víctima, ¿sí? Eh, el agresor básicamente suele manifestar algo de emoción, ¿sí? De hecho, nosotros cuando empezamos a trabajar con empatía con la víctima, muchas veces la persona, digamos, tiende como a lo que en psicoanálisis se llama proyectar, ¿sí? Tiende como a depositar en el afuera ciertos conflictos que a la persona le han pasado, ¿sí? Entonces por ahí es muy difícil que la persona pueda tener empatía hacia la víctima si previamente no es empático consigo mismo, es en lo que en terapia de tercera generación hablamos de la compasión, ¿sí? Eh, una de las cosas que trabajamos en la terapia tiene que ver, por ejemplo, con una técnica que se llama carta a la víctima, y muchas veces es ahí donde la persona logra poder conectarse con esta empatía, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional. Otro de los indicadores que nos ha pasado también y que nos está pasando, en las primeras entrevistas, en general, la persona está como, bueno, a ver, voy a probar la terapia, ¿qué onda? Sí, reconozco parcialmente lo que hice, pero bueno, voy a ver qué me trae esta terapia. Nos ha pasado de que, bueno, que las personas que ingresan a esta terapia lo suelen hacer básicamente muchas veces por el tema del beneficio de la libertad, ¿sí? Pero nosotros le decimos claramente de que esto no es algo que le va a ayudar a obtener ese beneficio, sino que más que nada tenemos en cuenta la cuestión más interna y del proceso terapéutico del paciente, ¿sí? Y nos ha pasado de que hubieron algunos casos donde la persona hasta logra, digamos, renunciar, supongamos que está próximo a recibir algún beneficio de la libertad condicional, logra renunciar a este beneficio. Y ahí es cuando la persona se da cuenta muchas veces de lo que ha cometido es algo que verdaderamente necesita trabajarlo internamente, ¿sí? Eso es un indicador importante. O otros pacientes también al momento de escribir la carta a la víctima se emocionan, ¿sí? Hay cierta carga emocional, que eso también nos da mucha información acerca de esta empatía a nivel emocional, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo es que nosotros trabajamos. En lo que respecta a la estructura del programa, en la primera etapa nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con reconocimiento de causa, ¿sí? Todas las sesiones tienen que ver con reconocer causas y también hacemos mucho hincapié en lo que es psicoeducación. Desde el inicio hasta el final, cada paciente lleva un cuadernito, ¿sí? Las primeras sesiones son más que nada como escuelas. De hecho, en las primeras sesiones no hablamos casi nada del abuso sexual, sino más que nada trabajamos toda la cuestión psicoeducativa, ¿no? Le explicamos qué es un pensamiento, qué es una emoción, qué es una conducta, porque la segunda parte, sí, que tiene que ver con entrenamiento en regulación emocional, en este viernes sí empezamos a trabajar con las cuestiones asociadas a la causa, ¿sí? En la segunda parte de la terapia o el segundo módulo, podemos decir, trabajamos mucho con lo que es técnica de regulación emocional, conductual,
reestructuración cognitiva, entrenamiento en asertividad, ¿sí? Y en la última etapa trabajamos con lo que es mantener soluciones, ¿sí? Si ustedes se fijan abajo de esta tabla, hay una flecha que dice mindfulness, ¿sí? ¿Por qué mindfulness? Porque el mindfulness, ¿sí? Es una técnica, más que una técnica me gusta, porque decir de que el mindfulness es una técnica, yo diría que es poco. El mindfulness tiene que ver con una manera de poder ver el mundo, de poder estar en el mundo, ¿sí? Nosotros cada sesión, o sea, desde el inicio hasta el final, trabajamos con técnica de mindfulness. ¿Por qué? Porque justamente esta técnica apunta a regular emociones, ¿sí? Y el mindfulness es algo transversal a todos los módulos. Iniciamos con técnica de mindfulness en cada sesión o a veces al final hacemos alguna técnica de mindfulness, ¿sí? Pero el mindfulness suele estar presente. La gente que conoce o que sabe lo que es mindfulness, para los que no conocen, el mindfulness es una técnica de meditación que, bueno, es súper antigua, súper vieja, pero que en la década del 80 recién un reconocido médico que es John Kabat-Zinn lo que hace es traerla de Oriente acá a Occidente y verdaderamente tiene importante evidencia científica y muchísimos beneficios de que esto tiene efectos a nivel de la salud, entre ellas nos ayuda a ser conscientes de nuestras conductas y a regular nuestras emociones, ¿sí? Bien, ¿cómo es nuestro modelo de evaluación? ¿Sí? O sea, ¿cómo nosotros evaluamos en esta terapia y qué cosas nosotros hacemos en la terapia también para saber si verdaderamente hubo o no cambios significativos? ¿Sí? En el pretratamiento, o sea, antes de que el paciente ingrese a la terapia, nosotros solemos hacer una evaluación general, ¿sí? La preadmisión lo suelen hacer nuestras queridas y colegas, ¿no? Del gabinete criminológico. Ellas son las primeras que se encargan de realizar la derivación, ¿sí? Porque ellas hacen un seguimiento individual de cada interno en relación a este tipo de problemáticas, ¿no? Estamos hablando de abuso sexual. O por otro lado, los internos pueden acceder a este tipo de terapia por demanda espontánea, ¿sí? Nosotros, aparte de trabajar con esta terapia, seguimos trabajando con el grupo de alcoholismo intramuro, donde muchos por ahí deciden de que es momento de trabajar esta cuestión asociada al abuso, y entonces por ahí muchos deciden inscribirse para poder participar de esta. Luego que se hace la preadmisión, ¿sí? Nosotros le aplicamos al paciente una entrevista clínica semiestructurada, donde hacemos una entrevista en profundidad, indagando sobre antecedentes, conductas, problemas, aplicamos algunas pruebas neuropsicológicas, porque eso también es sumamente importante para poder ver cómo es el avance terapéutico del paciente. Solemos aplicar una escala que se llama MAS, que es una escala que evalúa los niveles de atención, ¿sí? Que suele ser susceptible de modificación al aplicar mindfulness, ¿sí? Hacemos una evaluación pre-tratamiento y luego post-tratamiento, ¿sí? Utilizamos un inventario de asertividad de Ratus. Nosotros hicimos una adaptación local de este inventario y hacemos un screening de regulación emocional, así que tendría que ser como lo nuclear de este tipo de terapia. Y para el post-tratamiento volvemos a hacer una entrevista clínica, volvemos a aplicar la misma escala, el MAS, el de asertividad y el de regulación emocional, y hacemos una evaluación más de tipo cualitativa, ¿sí? En la evaluación cualitativa nosotros le hacemos al paciente una serie de preguntas semi-dirigidas, semi-abiertas, que tienen que ver mucho con indagar aspectos en relación a la causa, ¿sí? Esto es netamente importante porque nos permite como cerrar todo el proceso terapéutico y la evaluación, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros la evaluación de la demanda, ¿sí? Desde el inicio hasta el final? Nosotros acá tomamos mucho los aportes de Fernández Álvarez, ¿sí? Que básicamente esto se trabaja mucho en el modelo integrativo. Trabajamos con 3 ejes fundamentales, ¿sí? En la entrevista.
lo que yo llamo rotulación, atribución y búsqueda. Así que es la rotulación. La rotulación tiene que ver con el nombre, con el qué, ¿sí? Con el nombre que el interno le da a su conducta. Ya vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? La atribución tiene que ver con a qué se debe tu conducta, ¿sí? Acá nosotros lo que evaluamos es lo que yo llamo el locus de control, que puede ser interno y externo, eso también es información diagnóstica, y la búsqueda, ¿sí? Porque nuestras colegas nos derivan a los internos, pero también evaluamos qué es lo que el paciente desea o qué es lo que el paciente de tipo de terapia, ¿sí? Le hacemos la pregunta, por ejemplo, ¿en qué crees vos que te puede ayudar este tipo de terapia? Acá yo pude rescatar un par de viñetas que en general nosotros nos encontramos cuando hacemos la evaluación, ¿sí? En la rotulación, siempre al paciente, una de las preguntas que luego establecer un buen rapport y establecer la alianza, que es básica, ¿no?, en todo proceso terapéutico y por supuesto de evaluación también, una de las preguntas que le hago al paciente suele ser, por ejemplo, ¿cuál es la causa por la cual vos estás privado de tu libertad? ¿Sí? Hay pacientes que te dicen, bueno, estoy aquí porque he abusado, ¿sí? Fíjense que acá hay como cierto reconocimiento de la causa. Otros te dicen, estoy aquí porque dicen que he cometido tal cosa. Y otros te dicen, bueno, en realidad yo estoy acá porque me acusan de, ¿sí? Eso es netamente información diagnóstica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona te diga, yo estoy acá porque he cometido tal cosa, que otra que te diga, bueno, estoy acá porque me acusan de tal cosa, ¿sí? En general, los pacientes que te dicen, bueno, estoy acá porque me acusan de tal cosa, bueno, ese es un indicador que nosotros lo evaluamos con el equipo terapéutico, que de hecho no nos pasa mucho porque las psicólogas de gabinete suelen ser las que suelen trabajar con las entrevistas previas, ¿sí? La evaluación de la demanda. Pero en general las personas que dicen, bueno, estoy acá porque me acusan de, bueno, no es una persona que todavía esté en condiciones de ingresar a la terapia, ¿sí? La atribución tiene que ver con lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? ¿A qué se debe tu conducta? ¿Sí? El locus de control puede ser interno o externo. Por ejemplo, yo le pregunto, bueno, ¿vos a qué crees o por qué crees que hiciste lo que hiciste? ¿No? ¿O por qué crees que te acusan? ¿No? Hay algunos que te dicen, bueno, yo estoy acá porque no pude controlarme, o ella es la que me ha provocado, o ese día había bebido, o me sentí obligado a hacerlo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que si la persona dice, bueno, ese día había bebido, vemos que la atribución es más de tipo externa, ¿no? Es como que por culpa de la bebida yo he cometido esto, ¿no? O ella es la que me ha provocado, ¿sí? Y la búsqueda tiene que ver con lo que el paciente demanda, ¿sí? Hay muchos que te dicen, bueno, yo quiero que la terapia me ayude a que no me vuelva a suceder lo que hice, ¿no? O también otros te dicen, bueno, entender lo que ha sucedido o no sé. Cuando te dicen no sé, bueno, es un indicador para evaluar si la persona está en condiciones o no de ingresar a la terapia, ¿sí? O otros te dicen, esto no me sirve para salir, ¿no? Te está diciendo que tampoco quiere cambiar. Y otros te dicen, ¿esto me serviría para salir? ¿No? Acá también se ve lo que tiene que ver con un beneficio más de tipo secundario en sí. ¿Sí? Todas estas cosas nosotros lo vamos evaluando en la terapia. En la terapia también evaluamos lo que son los errores del pensamiento y acá voy a responder a lo que decía recién el compañero, ¿no? Esto de cuáles suelen ser los eventos privados, ¿sí? Como antecedentes muchas veces. Eh, la persona que ha cometido este tipo de delitos suele tener un par de distorsiones cognitivas, ¿no? En tercera generación no hablamos mucho de errores del pensamiento, sino hablamos muchas veces de eh, trampas de la mente, ¿sí? Suelen haber algunas trampas de la mente como lectura de la mente, por ejemplo, que el interno te diga, bueno, con esa ropa que tiene, me está pidiendo que lo hagamos,
por ejemplo. Otro error del pensamiento o trampa de la mente es la negación, ¿sí? Todo lo que cuenta la persona es mentira, ¿sí? O culpabilización, fue mi amigo quien la violó, yo no hice nada. Hay una minimización también, solo le toqué un poco, no fue para tanto. Justificación, por ejemplo, con su comportamiento que tuvo, ella era o él era el que me buscaba, ¿sí? O también hay algunos que admiten lo que hicieron, pero aparece el famoso pero, ¿no? Mis amigos, o sea, lo hice yo, pero fueron mis amigos quienes me obligaron a hacerlo, ¿no? O no quería hacerle daño, o esa noche había tomado y no sabía lo que hacía, ¿sí? Estos errores nosotros lo trabajamos con un par de viñetas, con un par de figuras, ¿sí? Para que el paciente pueda entender bien de qué se trata, ¿sí? Y a modo de cierre, ya me estoy yendo más al futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros trabajamos en la última parte de la terapia? A modo de cierre, ¿sí? Nosotros trabajamos con una película que seguramente muchos la pudieron ver, excelente película, que se llama El efecto mariposa, ¿sí? Eh, en esta película nosotros resaltamos esta frase que dice que no intentes cambiar tu pasado, puede de que haber sido distinto todo hubiese sido peor. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces hasta el mismo interno desconoce por qué está ahí, pero hay mucha gente que por ahí también ha tomado conciencia, se está responsabilizando y lo que busca es estar ahí en la terapia tiene que ver con poder darle sentido a su vida, ¿sí? Y acá nosotros tomamos mucho los aportes de la generación, de las terapias cognitivas, de lo que es la logoterapia, ¿no? De poder darle sentido a las cosas, aportes de la terapia de aceptación y compromiso, que es una película muy linda para poder trabajar los cierres, ¿sí? Otro de los recursos que también nosotros trabajamos en la terapia, que tiene que ver con los cierres, suele ser la carta hacia la víctima, ¿sí? Cuando empezamos a hablar un poco sobre las víctimas, ellos acá se empiezan a dar cuenta de muchas cosas, de que en algún momento algunos de ellos fueron víctimas de abuso sexual, por aprendizaje vicario vuelven a hacer lo mismo, otros no lo hacen, otros son o intentan ser más resilientes, digamos, ¿sí? Una de las técnicas que trabajamos es, por ejemplo, escribir una carta al hombre viejo y una carta al hombre nuevo. En la carta al hombre viejo lo que ellos hacen es escribir, por ejemplo, en una hoja qué cosas, ¿no?, le gustaría dejar atrás, ¿sí? A lo mejor tienen que seguir conviviendo con eso, pero lo tienen que dejar atrás. Y es muy interesante lo que surge acá, es súper emotivo esta etapa. Acá, digamos, mis colegas que trabajan mucho con técnicas más vivenciales son las que trabajan en esta etapa, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es quemar las cartas, ¿sí? Quemamos las cartas al hombre viejo y armamos una carta al hombre nuevo, es decir, al hombre que le gustaría ser, al hombre que quieren construir, ¿sí? Utilizamos algún par de recursos también artísticos, como por ejemplo el armado de dibujos, máscaras, ¿sí? Esto nosotros lo hicimos en un taller, ¿sí? Donde la persona lo que hacía era armar un par de máscaras, ¿sí? Sobre el hombre nuevo y el hombre viejo. Y bueno, esto vendría a ser como el equipo que trabajamos, ¿no? En la terapia, pero en realidad acá quiero, digamos, hacer un paréntesis especial. Esto no sería posible de trabajar sin el apoyo de mucha gente que está detrás de esto, ¿no? Desde el equipo está formado en realidad por el equipo de gabinete, las psicólogas que trabajan allí, la licenciada Liliana Burgos, Natalia Sandoval, Andrea Valencia, Diego Ficoseco, Laura Aguirre, o sea, tenemos muchas colegas, no me quiero olvidar de nadie, pero ellas son las que se encargan de hacer esta primera etapa, ¿no? De preadmisión, ¿sí? Y también quienes integran, y yo diría que también son una de las
una de las patas fundamentales de este tipo de terapia son nuestros operadores terapéuticos, que son los que se encargan de ordenar el salón, buscar las sillas, las mesas. Ahora por la pandemia hemos empezado como a reducir esto de mantener la higiene, la distancia, son los encargados de traernos a los internos, o sea, ellos cumplen también una función súper importante. Y también las autoridades del servicio penitenciario que nos han permitido realizar este trabajo, ¿no? Pensar que empezamos con el alcoholismo y decidimos trabajar con este tipo de problemática tan difícil, porque uno también tiene que aprender justamente a disociarse, ¿no? O sea, estás del lado de la víctima, pero también tenés que trabajar con el agresor y es una tarea sumamente complicada. Por eso el apoyo emocional que nos brindamos como equipo es sumamente importante, ¿sí? Esto sería imposible hacerlo solo. Bueno, acá estamos con mi compañera, esto fue a principio que no es de acá de Jujuy. Nosotros acá en Jujuy tenemos diferentes tipos de festividades y una de ellas tiene que ver con el carnaval, ¿no? Esta fue una foto que hemos sacado a principio de año, fines de febrero, antes de que se venga la pandemia, donde todavía éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Sí, fíjense que ahí estamos sin barbijo, eh, no hay distancia, sí, esta cuestión del contacto. Así que bueno, eso es más que nada las experiencias que hacemos acá adentro, ¿sí? Y bueno, para terminar, ¿sí? Me gustaría cerrar con esta frase que lo trabajamos mucho en terapia, que dice, no por orgullo, ni por incapacidad, ni por soberbia, sino simplemente porque aquello ya no encaja en tu vida, cierra la puerta, cambia el disco, limpia la casa, sacude el polvo, deja de ser quien eras y transfórmate en quien eres, ¿sí? Y con eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo quiero agradecer antes que pase el tiempo y todo eso. Déjenme agradecer a toda la gente que está detrás de esto, ¿no? Desde las autoridades del Servicio Penitenciario de Jujuy, al jefe Cari, al jefe Martínez, ¿sí? A las licenciadas que están ahí en el gabinete criminológico, a la licenciada Burgos que nos permitió de primera mano ingresar, ¿no? A poder hacer este proyecto. Y de ahí se fueron surgiendo muchas cosas, la licenciada Valentina Yosco, Andrea Valencia y a mis compañeras que hacemos un equipo, ¿no? A la licenciada Noelia Soruco y a la licenciada Tatiana Fecha, que la verdad somos los que estamos poniendo también ahí el cuerpo, ¿no? En primera mano. Así que nada, a los operadores también, que son varios, quiero agradecerles muchísimo el apoyo que recibimos.